Bienvenidos a este 10º vídeo de GeoGebra Geometría. En esta ocasión vamos a investigar si existe una relación entre la longitud de los lados del triángulo y su área. Para ello vamos a proceder de la misma forma que lo hicimos con la construcción del pentágono. En primer lugar definimos un vértice. Ya tengo el primer vértice. Ahora tengo que decidir qué longitud van a tener los lados de mi triángulo. Para que la construcción sea más sencilla, yo quiero construir un triángulo cuyos lados midan 3 unidades, 4 unidades y 5 unidades. Es decir, quiero un triángulo que sea rectángulo. ¿Recordáis? 3, 4, 5 forma una terna pitagórica, cumple el teorema de Pitágoras. De modo que el triángulo que yo vaya a construir va a ser un triángulo rectángulo. Bueno, pues ¿cómo construyo ahora el segundo vértice de modo que esté a distancia 3 del primer vértice? Eso vimos que lo podíamos hacer con la circunferencia. Le indico cuál es el centro y ahora le digo que el siguiente lado tiene que estar a distancia 3. Es decir, el segundo vértice del triángulo estará sobre esta circunferencia. De modo que la distancia del primer vértice al segundo vértice siempre será de 3 unidades. Ya tengo mi segundo vértice. Vamos a por el tercer vértice que tiene que estar a distancia 4. Bueno, pues pincho aquí y digo distancia 4. Es decir, que el tercer vértice tendrá que estar sobre esta circunferencia. Y volvemos a hacernos la pregunta clave que apareció en el vídeo anterior. Si yo pongo un punto sobre esta circunferencia, la distancia que tiene al vértice B es de 4 unidades. Pero ¿cuál es la distancia que tiene respecto del primer vértice? ¿Será de 5 unidades como yo quiero? Bueno, pues lo podemos visualizar dibujando el polígono y utilizando la herramienta distancia o longitud. Aunque yo creo que ya todos entendéis que la distancia del punto C, del vértice C al vértice A, no va a ser siempre la misma, no va a ser de 5 unidades porque en ningún momento así lo hemos definido. Veis que las dos primeras se mantienen, sin embargo, la tercera distancia no se mantiene. ¿Qué puedo hacer para que esa distancia también sea de 5 unidades respecto del vértice A? Pues tendré que dibujar una circunferencia con centro en A y radio 5 y ver dónde se cortan. Vamos a verlo. En primer lugar vamos a borrar el punto C y ahora, como hemos dicho anteriormente, voy a dibujar una circunferencia cuyo centro sea A y como quiero que el último de los lados tenga 5 unidades de distancia, pues el radio será 5. Bien, aquí tenemos entonces la circunferencia de radio 5, la circunferencia de radio 4 y donde se cortan ambas, ahí es donde tendrá que situarse el tercer vértice del triángulo. ¿Cómo le decimos a GeoGebra que queremos ese punto de corte? Pues recordar que todavía teníamos que expandir aún más las herramientas y elegir intersección. Quiero el punto que está justo donde se interseca esta circunferencia con esta circunferencia. Bueno, también recordáis que circunferencias secantes tenían dos puntos de corte. Este punto de aquí abajo que no me interesa, podíamos ocultarlo. Para ello, cuando lo seleccionamos en el menú contextual, pinchábamos en los tres puntos, configuración, y le decíamos que no queremos mostrar el objeto. Ya lo tenemos oculto, y una vez que nuestra construcción está un poco más limpia, puedo dibujar el triángulo. Dibujo el triángulo y vamos a mostrar las distancias para ver si hemos hecho bien nuestro trabajo. Ahí está, tenemos un triángulo rectángulo
cuyos catetos miden 3 y 4 y cuya hipotenusa mide 5. Vamos a ver si al mover los vértices estas distancias se mantienen inalteradas. Cuando yo muevo este vértice, veis que la construcción sigue manteniendo las distancias. Vamos a intentar mover el vértice C. Uy, no se puede. ¿Por qué no se puede? Bueno, este punto hemos dicho que tiene que estar a distancia 4 de aquí, de este vértice, y a distancia 5 de aquí, de este vértice. ¿Se puede mover a algún punto? No, este punto está definido por estas dos circunferencias, ¿verdad? Entonces, si queremos que el triángulo tenga los lados de las distancias que le hemos dicho, el punto C obligatoriamente, necesariamente tiene que estar ahí. Esa es una de las grandes propiedades del triángulo, que no se puede deformar. ¿Recordáis que en el pentágono, cuando movíamos los vértices, de repente podíamos obtener pentágonos cóncavos o pentágonos convexos? Es decir, sus ángulos internos podían modificarse y aún así la distancia de sus lados se seguía manteniendo constante. En el caso del triángulo eso no sucede. Si queremos un triángulo cuya longitudes de los lados sean 3, 4 y 5, pues es que tiene que ser este. Y lo único que podemos hacer con él es rotarlo. ¿Veis cómo lo que estamos haciendo es girar este triángulo con el centro de giro situado aquí en este vértice? Entonces podemos rotarlo o también, si muevo este vértice, podemos trasladarlo. Es decir, solamente puedo hacer traslaciones o rotaciones sobre el triángulo, pero no puedo deformar sus ángulos internos. Y esa es una gran propiedad del triángulo, que no se puede deformar. Otra gran propiedad del triángulo es que, si os dais cuenta, como no se puede deformar, el área del triángulo se modifica cuando yo desplazo estos vértices. Hombre, pues la figura no ha sufrido ninguna alteración en sus ángulos internos. Por tanto, parece evidente que el área se va a mantener constante. Comprobémoslo con la herramienta área. Si yo pulso sobre el triángulo, me dice que el área es 6. Y bueno, yo creo que evidentemente si muevo los vértices, como no estoy alterando la forma de la figura, no estoy alterando ninguno de sus ángulos internos, el área se mantiene constante. Aunque la gire, que es lo que estoy haciendo aquí, girarla, o la traslade. El área siempre es la misma. Bien, esto nos puede llevar a pensar, entonces tiene que haber una relación entre la longitud de los lados y el área del triángulo. Porque nosotros sabemos calcular el área de un triángulo utilizando la base y la altura. Nunca hemos utilizado este otro lado. Pero parece que existe una relación entre la longitud de los lados y el área del triángulo. Bueno, pues efectivamente hay una fórmula que relaciona la longitud de los lados de un triángulo y su área. Y esa es la fórmula de Herón, que la veremos en los apuntes y seguro que hacemos muchos ejercicios de cálculo de área. Y hasta aquí este 10º vídeo. Muchas gracias por verlo.